Está con nosotros Rudecindo Vega. No sé cómo presentarte, Rudecindo, como ministro, como... No, presentarme como Rudecindo Vega, soy abogado, a veces me presentan como analista político, soy el gerente general del Fondo de Trabajadores de Construcción Civil, el CONA, y ahora último presidente de esta iniciativa democrática. Que Iniciativa Democrática ha publicado una declaración que dice: en defensa del Perú, diálogo nacional por la transición democrática. Y tiene firmas de personas notables, pero diferentes vertientes políticas, ¿no? Firma Francisco Miro Quesada Rada, Aida García Naranjo, Harold Forsyth, Manuel Rodríguez Cuadros, ¿no es cierto? Jenny Dador, Johnny Lescano y Mesías Guevara, ¿no? Johnny todavía está en Acción Popular, Mesías Guevara se apartó, ya no. pero firma también Luis Durán Rojo y Yarek Tello, que vienen que son del Partido Morado. Firma Antonio Maldonado, ex procurador. Firma Carlos Fernández Fontenoy, catedrático, ¿no? Alfonso López Chau. Alfonso López Chau está también, Luis, ¿no? Sí, está Alfonso López Chau y está Luis Villanueva Carvajal, que es el presidente de la CGTP, ¿no? El presidente de la CGTP y secretario y general dirigente de de Construcción Civil, ¿no? Claro, y firma además Freddy Braco y una extensa lista de representantes de los movimientos regionales. De muchos movimientos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantean con esta iniciativa democrática? Lo que nosotros decimos es un tema muy claro. La crisis en el Perú es tan profunda políticamente, hay un deterioro de la democracia. La democracia sí está en riesgo, pero está en riesgo hace un muy buen tiempo. La situación económica es de pavor, estamos en una recesión en la cual no vamos a salir ni siquiera el próximo año, y cuando hay recesión no hay empleo, los salarios no mejoran, ¿verdad? Entonces vamos a decir, la pobreza se incrementa, la desnutrición se incrementa. Uno puede decir, tenemos dirección económica en el país, tenemos gestión gubernamental económica en el país. Uno llega a la conclusión que no, y que esto va para peor. Tenemos un ministro de Economía al cual no se le puede creer, ¿verdad? Todo lo que él anuncia ocurre lo contrario al trimestre siguiente. Entonces, está la crisis política, está la crisis económica, está la polarización social gigantesca en el Perú. Y entonces uno llega y está la crisis de inseguridad, ¿no? Que es un agobio permanente, mira, ¿no? Hemos tenido cuatro ministros en un año de gobierno en tema del Ministerio del Interior. ¿Quién puede gobernar de esa manera? ¿Quién puede brindar seguridad en el país? Mira lo que acaba de ocurrir con la mina La Poderosa. Sí, vamos a hablar extensamente de eso, como lo hicimos desde el día de ayer acá en Exitosa. Y entonces uno dice, si ya no tenemos gobierno en economía, no tenemos en seguridad, no tenemos alguien que nos dirija políticamente, no tenemos cancillería, la cancillería en realidad ha desaparecido en el Perú, y entonces no hay gestión gubernamental. Este gobierno es un gobierno inútil, es un gobierno inepto. Entonces, lo aguantamos 3 años más. Aguantarlo 3 años más es irnos al peor desastre que entonces sugerimos. En un escenario de este tipo, busquemos una salida democrática, porque de lo contrario vamos a ir a un choque y a una polarización brutal que no sabemos. Yo preguntaba esta mañana cuál es el límite de resistencia de la sociedad. Porque lo que yo temo, sinceramente, lo decimos, porque además nosotros acá en Exitosa escuchamos mucho a la gente, estamos le tomamos el pulso cotidianamente a la sociedad, por la gente que entrevistamos, por la labor de nosotros. No tenemos una señal desde Lima, que desde Lima no, tenemos 16 emisoras independientes, más de 60 emisoras en todo el país. O sea, estamos en contacto con la gente de carne y hueso en todo el Perú. La gente está muy molesta, Rudecindo. Claro, y lo que produce temor es que en qué momento va a reventar esto. Claro, y entonces, en lugar de que reviente a la mala, sin horizonte, sin saber cómo va a ser una salida y el futuro inmediato del Perú, nosotros decimos, bueno, volvamos a retomar una salida democrática sana, adelanto elecciones, exijámoslo a este Congreso de impresentables, a este Congreso que ha pateado, que se ha negado a discutir el tema del adelanto de elecciones, ahora último con mucha claridad, exijámoslo que tome el tema. Y hay ahí varios mecanismos en los cuales, entonces decimos, juntémonos, pero juntémonos la mayoría. Pero ¿no? Claro, pero la gran interrogante en este momento es esta, ¿no? Que, o sea, la gente, yo creo que coincide, y eso te lo revelan las encuestas unánimemente,
el nivel de descrédito del gobierno y del Congreso es brutal. Y de la clase política. Y de la clase política en general. Y la gente quisiera que esta gente se vaya y que se adelante las elecciones, pero ahí viene la pregunta. ¿Y después de las elecciones qué? Sobre todo por la manera como están manejando las cosas en el Congreso, que quieren desaparecer los movimientos regionales, que no haya renovación en los partidos, eliminando las elecciones abiertas, limitando la inscripción de nuevos partidos, subiendo las vallas. ¿Para qué? Para hacer ellos lo mismo que nos han puesto como estamos, seguir ellos como... vamos a tener que escoger otra vez entre ellos. Claro, en un escenario de ese tipo es elegir más de lo mismo, ¿verdad? O sea, es que los mismos continúen gobernando. Por eso se están inventando la bicameralidad, para eso han puesto la reelección, ¿verdad? El tema de los movimientos regionales tiene una perversión adicional tremenda, porque lo que están haciendo es, si no salgo electo y si no soy reelecto, me voy a un gobierno regional. Pero para irme a un gobierno regional me voy sin los líderes regionales. Por eso es que lo están apostando a destruir, ¿no? Pero ¿qué haces para salir de esa situación? Porque a mí lo que me preocupa es esto, Rudecito. Es decir, hay montones de gente, todos quieren ser candidatos a la presidencia ahora. Tiene 50 candidatos a la presidencia como si la solución... O sea, pero si esa ha sido la tragedia nacional de 200 años de república. No, y mira, el caudillismo, o sea, el pensar que va a venir el Salvador, el outsider, como se le dice modernamente, a salvarnos. Y miren cómo estamos. Claro, y mira, Nicolás, hoy hay 24 partidos, hay 6 en camino. O sea, vamos a hacer 30 dentro de poco. Pero hay otros que han solicitado inscripción. Si las elecciones son el 2026, posiblemente lleguemos a 40. Pero ahora que hay 24, ¿tenemos 24 candidatos presidenciales? No los tenemos, pues. Entonces, lo que hay que hacer es justamente buscar mecanismos de alianzas, de coaliciones, de tal manera que de los 24 partidos se vayan juntando poco a poco. O sea, pero... De tal manera que se busque generar liderazgos por lo menos conversados. Fíjate, ya no te digo liderazgos pactados, no te digo liderazgos concertados, por lo menos conversados. Y lo que nosotros venimos impulsando desde Construcción Civil, entre la Federación y Capeco, justamente son estos espacios de conversación. Están haciendo estos desayunos donde se juntan para escuchar a gente. Para discutir la política del país, ver alternativas, vienen líderes de diferentes partidos políticos, líderes gremiales de todos los gremios, líderes académicos, comunicadores, formadores de opinión, y se pone en debate el tema de la crisis nacional. Y es para conversar. Y ahí lo que nos hemos encontrado es que en realidad los políticos de diferente tendencia y que vienen, sí pueden conversar. Lo que ocurre es que los espacios se han ido perdiendo. El Congreso ya no es un espacio de hablar, de conversar, de negociar políticamente. Ya no lo es, ¿verdad? Hoy es un espacio en el cual se compran, venden intereses, se compran, venden protecciones. ¿Verdad? Y se compra y vende los votos. Ese es el Congreso, pero ya no es el espacio de acuerdo político. El acuerdo nacional ya ha sido empotrado como una... Por supuesto, y no ha tenido ninguna capacidad de acción independiente, ¿no? Entonces, no hay espacios oficiales, institucionales. Este está funcionando. Hemos ido a Puno, hemos ido a Cusco. Ahora, pero hay experiencias también que están ocurriendo. O sea, por ejemplo, ha salido como el de ustedes, el comunicado de Propuesta País, que también es una agrupación de gente que más o menos va en la misma dirección, ¿no? Y ocurre también la iniciativa de la Sociedad Nacional de Industria, que es una Sociedad Nacional de Industria como renovada con la extraordinaria apertura que se ha hecho a la micro y pequeña empresa. Sí, y la Sociedad Nacional están haciendo mesas técnicas por todo el país. Y mira, no se conoce mucho porque no se difunde mucho. Existe una riquísima experiencia entre la Sociedad Nacional de Industrias y la CGTP. Ellos desde el 2015 tienen un acuerdo y en ese acuerdo han creado una Asociación Nacional para el Trabajo. Lo preside también Lucho Villanueva. Pero en ese acuerdo, en esa asociación, Sociedad Nacional de Industrias y CGTP diseñan, proponen lineamientos de política que lo han hecho llegar al gobierno y que tampoco han sido escuchados, pero el problema tal vez vaya mucho más allá. Por eso lo que yo estoy tratando de introducir en la discusión, Rudecindo, es lo siguiente. O sea, no podemos volver a cometer el error de pensar que lo que nos va a sacar de donde estamos
es del fango en el que nos estamos revolcando, es un candidato, la esperanza. Por supuesto que no. No, lo que necesitamos es un proyecto nacional, que no tenemos. Y hay que construirlo. Porque no tenemos un proyecto nacional. Es decir, ¿cuál es el Perú con el que soñamos los próximos 30 años? O sea, ¿a dónde queremos llegar dentro de 30 años? Mira, un consultor chino, con el cual he entablado una amistad, me decía, Lucas, el problema de ustedes, los peruanos, es que nosotros sabemos lo que hay que hacer en el Perú. Nosotros tenemos planes para el Perú para los próximos 50 años, no para los próximos 30. Sabemos que queremos hacer puertos, hidroeléctricas, trenes, reservorios, olvídate, tienen absolutamente claro lo que ellos quieren hacer dentro de su gran plan de ocupar económicamente el mundo. Me dice, ¿sabes cuál es el problema? Que ustedes no tienen idea de lo que quieren hacer con el Perú. Entonces no tenemos interlocutor. ¿Con quién hablamos? Pero es que yo creo que eso es un exceso también. O sea, los peruanos sí tenemos propuestas. Mira, en el Perú hay propuestas hasta por gusto, más aún. Pero dispersas, desarticuladas. No, también articuladas. Lo que ocurre es que cuando llegan los gobiernos, pum, lo ponen a un costado y se dedican a hacer la cosa pequeña, la cosa menuda, la que no mira más allá de los segundo, tercero, cuarto, quinto año. Más aún, los gobiernos llegan a hacer negocios. Lamentablemente es así. Pero propuestas hay. Propuestas desde que salieron incluso hasta del CEPLAN. Y hay varias iniciativas. Iniciativas que vienen de diferentes sitios, de diferentes tendencias. Por ejemplo, yo te puedo decir, hay propuestas de un grupo que yo sigo, que es, si quieres, más tecnocrática derecha, del grupo Videnza, que ellos tienen propuestas para el Bicentenario. Están las propuestas planteadas que vienen del Centro de Planeamiento Estratégico. Están las propuestas que vienen desde grupos como Propuesta País, que tienen otro horizonte. O sea, vamos a decir, propuestas en el Perú existen. Ya, pero ¿qué es lo que hay que hacer para integrarlas, para que esto termine formulando un gran proyecto nacional que una a diferentes sectores de la sociedad civil, donde yo creo, sinceramente, Rudecindo, hay muy poco espacio para quienes hoy están haciendo política. A algunos políticos puede rescatar, algunos, sí, pero la gran parte de lo que hoy es la composición de la clase política hay que pasarle el caterpillar y sacarla de donde están. Mira, ahora, pero te digo, ¿cómo hacer para juntar a toda esta gente alrededor de un plan que tiene que ser elaborado con objetivos claros? Y donde la discusión de quién sea el candidato presidencial lo resolverá la gente en elecciones abiertas. Por supuesto. No lo van a resolver los dueños o no va a ser una reunión en el lobby de un hotel como se acostumbra a hacer en el Perú. Por supuesto. Y para eso hay que construir los espacios. Y hay espacios que se están dando. Lo que pasa es que ahora que hay una multiplicidad, que uno puede identificar unos 7, 8 espacios, hay que escalarlo. Hay que darle un mayor nivel. Hay que juntarlos. Y hay que juntarlos. Este espacio que nosotros estamos impulsando y estamos consolidando nos permite convocar a todos, pero aún así sigue siendo uno más dentro de otros que existen. Otros, claro. Entonces hay que integrarnos. Mira, yo he estado... y eso va a tener, porque lo que está ocurriendo es algo extraordinario, que son iniciativas, por así decirlo, gremiales. Sí. Es decir, la Federación de Construcción Civil, la Cámara Peruana de los Constructores, que hay que decirlo, constructores no son todos del Club de la Construcción. ¿No? Esos son los delincuentes, ¿no? Pero hay constructores preocupados por hacer honor a su nombre, ¿no? Mira, construir país. Claro, hay una iniciativa de AGAP con los trabajadores de la agroexportación, que también está, hace unos 3 años, después de la gran crisis que tuvieron, está madurando. Entonces, vamos a decir, hay iniciativas que hay que fortalecerlas. Y estas son las iniciativas que deberían de abrirnos el camino para una esperanza de un Perú diferente, ¿verdad? De un Perú que pueda... Pero por ejemplo, hay que ir aterrizando. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se ha discutido mucho en los últimos tiempos es que el Perú necesita una nueva constitución. Y yo estoy convencido de que sí, que necesitamos una nueva constitución, no como la que se imagina pues Vladimir Cerrón, que está loco, ¿no? Que cree que la constitución es un mecanismo para que él le imponga a la sociedad su ideología, su pensamiento, que lamentablemente es la manera como se ha manejado el tema constitucional en algunos países en los últimos años. O sea, la idea es que la Constitución sea todo lo que nos une y los mecanismos que van a regular nuestra vida en común ¿no es cierto? Y el logro de los objetivos comunes. La Constitución tiene que ser el resumen de lo que nos une, no de lo que nos divide. Pero te digo una cosa más. Lo que está mal en el Perú es que hemos crecido, por ejemplo, en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria. Y yo lo he hecho con números, ¿ah? En 23 años el presupuesto de la República ha crecido 7 veces a los soles de hoy.
claro que a la sí. moneda peruana. 7 veces más plata tenemos. Y la pregunta es, ¿y por qué estamos como estamos? No, Porque hay un problema gravísimo de gestión, Rudecindo. Claro, pero mira, pero de además... corrupción y de incapacidad para manejar la cosa Pero pública. mira, el año 2000, la pobreza era 57%. Hoy, antes de la pandemia, llegó a 20%. Hoy estamos por el 27%, quizás culminemos por el 30%. Bajó considerablemente con un crecimiento económico permanente. Deuda externa. La deuda externa del Perú también bordeaba el 55%. Antes de la pandemia, 23%. Hoy debemos estar por el 27, 28%. Entonces, reservas internacionales, de lo que tú dices. El Perú reservó tanto dinero que le permitió pagar la deuda y crecer sus reservas internacionales. Como nunca antes, bordeaban los 70.000 millones de dólares. 70.000 millones. ¿Verdad? Entonces, si tenemos un país que conforme va creciendo, se va disminuyendo la pobreza, la extrema pobreza, la desnutrición, se paga la deuda, nos convertimos en un país apetecible a la inversión internacional, entonces en un contexto de ese tipo uno dice, el Perú ha ido yendo bien. Hoy todo eso está yéndose al tacho, todo eso se está poniendo en riesgo. Entonces, claro, tú dices, hay un marco constitucional, sí, hay un marco constitucional que ha permitido también eso, sí, y claro. digo también, pero no es una caja de sastre. El marco constitucional que se aprobó el 93, la gente no lo dice, ha sido cambiado hasta por gusto. Ha sido mira, ese marco constitucional del 93... Pierdes la cuenta de cuántos cambios, porque creo que cada mes hay uno o dos cambios más. Tiene como 65%. Los 2/3 de la Constitución del 93 han sido cambiados. Entonces uno no puede decir que... Ahora, yo no quiero terminar esta entrevista sin plantear algunos temas. Por ejemplo, ¿no? El tema minero. Si somos conscientes... El otro día estuvo acá Miguel Vega Alvear, que en realidad es uno de los autores intelectuales de que no estemos muertos como país, porque gracias al proyecto económico que desarrollaron, con todos los efectos de sus excesos liberales, lo que quiera, pues Fujimori se robó las ideas del Movimiento Libertad y las puso mal en la práctica. Pese a eso estamos vivos, gracias a eso, también, ¿cierto? En términos económicos. También, sí, claro, ¿no? que sí. Ahora, pero por ejemplo, él decía, el mundo cambió. El comercio mundial ya no se hace en el Atlántico, se hace en el Pacífico. Hoy tenemos una posición mucho más privilegiada de la que tenemos hace 30 años porque tenemos lo que el mundo necesita y tenemos además, somos la puerta para el Pacífico. Y ni te imaginas lo que será con el megapuerto de Chancay. Claro, y o sea, el mundo que nos sabe esto extraordinario, tenemos que hacer tratados de libre comercio con la India y con todos los que no tengamos, etcétera. Pero acá entra el tema de los minerales. O sea, ¿qué vamos a hacer con los minerales? ¿Vamos a seguir sacando piedras y que se las lleven? ¿O vamos a negociar contratos por 30 años para los inversionistas mineros? De garantía, de estabilidad, que no se los vamos a cambiar, pero que eso tiene que ir de la mano con hacer refinerías y no solo sacar piedras y procesar el mineral, iniciar un proceso de industrialización y por el otro lado resolver el problema con las comunidades, ¿no es cierto? Para que las comunidades que están asentadas sobre... ¿no? depósitos de mineral se beneficien también, sean ricos, y no hay que tenerle miedo a que los comuneros sean ricos porque lo merecen, y una reforma del Estado de tal tipo que te permita que la riqueza le cambie la vida a la gente. Y esas son partes del modelo económico inspirados en la Constitución del 93 que lamentablemente no se cambiaron. El Perú, ¿qué necesita? Como tú lo planteas, necesita una diversificación productiva. No solamente podemos vivir de exportar piedras, de los minerales crudos. Hay que hacer una diversificación productiva también. El Perú, mira, tiene turismo. Turismo podríamos ser una potencia... 10 veces más. El otro día hicimos el cálculo, podríamos tener 10 veces lo que tenemos. Tenemos el turismo. Pero Rudecindo, ahí también tienes que tener propuestas, o sea... Tienes que traer a los grandes inversionistas del turismo en el mundo, los que levantaron México, los que están levantando Costa Rica, los que transformaron España, hay que traerlos acá. Pero mira, el Perú con la riqueza que tiene, ni siquiera le alcanza en turismo a República Dominicana. Ni siquiera, con todo lo que tenemos. O sea, lo que acá sí tenemos es, sí, pues traer a los grandes operadores y mejorar los operadores que... Ahora, me pregunta mi productora, de esta lista de firmantes de Iniciativa Democrática, ¿cuántos candidatos a la presidencia hay? Probablemente varios. No, y para nosotros de eso se trata. Fíjate, cuando a mí me dicen, oye Rudy, pero tú estuviste en Transparencia. En Transparencia nosotros en los 90 tuvimos un requisito.
Las personas que entran a transparencia no pueden ser militantes ni simpatizantes de partido político, para mantener una neutralidad. Hoy no, hoy la época nos exige exactamente lo contrario. Con Iniciativa Ciudadana lo que queremos es todos los políticos de todas las tendencias vengan. Mientras ustedes vengan, o sea, lo que hay que recuperar en el Perú es que los verdaderos políticos, los que piensan en el interés público, los que piensan en el interés del país, ellos vengan a hacer política. Claro, por eso. Que ellos vengan. Yo creo y ahí que sí si se puede necesitamos resumir de alguna manera, Rudecindo, la respuesta a la gran interrogante que se plantea la gente es que no tenemos que pensar que después de Dina Boluarte ¿qué? No, sino ¿quién? Sino después de Dina Boluarte ¿qué? Sí. Y lo que hay que hacer después de Dina Boluarte es tener un plan para los próximos 30 años y que quien sea el candidato o la candidata a la presidencia se elija en elecciones primarias, democráticas, abiertas, con participación de la gente, en base a que voten todos aquellos que estén de acuerdo con ese gran proyecto nacional y donde vas a tener gente que va a venir de todos lados, Sí. que ha votado diferente con toda seguridad en las últimas elecciones. Y mira, Nicolás, tú acabas de decirlo tan claramente. En Iniciativa Democrática nosotros decimos, articulemos a todos. Seguramente ya ahí saldrán 3, 4, 5, 6 candidatos. Seguramente se harán muchísimos para congresistas, pero lo que queremos es que por lo menos ya hayan conversado, que tengan una visión diferente, ¿no? Pero yo creo que ha llegado el momento en que todos tenemos que mojarnos. Totalmente. Tenemos que mojarnos. O sea, ya no podemos, y me estoy hablando al espejo, ¿ah? Me estoy hablando a mí mismo y a todo el mundo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo hay que hacer esto y no nos involucramos en ser actores del cambio de la situación? Mira, Nicolás, tanto hemos repetido que la política es lo peor, entran los peores, que hemos hecho que los peores se apoderen de la política, que los peores hoy nos gobiernen. Y los que hoy deberíamos hacer es, ya pues, oye, tú eres mejor, métete, hermano. Métete, asume, porque este es tu país, este es el futuro de tus hijos. No podemos seguir siendo gobernados por delincuentes, no podemos tener la cantidad de mafias o de organizaciones criminales que tenemos en el Congreso. Mire el presidente que tenemos, 55 denuncias. Tenemos un congresista que ha violado a su trabajadora en su oficina. Tenemos ¿No sabes qué es lo peor? No pasa nada. Y lo peor... O sea, en un escenario de ese tipo, nuestra campaña tiene que ser a los peruanos, oye, la política asúmela tú, de lo contrario, el futuro tuyo y el de tus hijos va a estar peor, ¿no? Y hay que asumirlo en serio, Entonces, nosotros, por ejemplo, somos felices cuando encontramos ahí a antiguos políticos ya mayores, con muchísima experiencia, que vienen a este espacio, porque les decimos, regresen. Porque como ustedes han abandonado, ha sido llenado por mafias, pues, por gente que no tiene visión de país, gente que lo único que mira es su interés particular. Y cuando mira solamente su interés particular, si hay un tema criminal, no se hace bolas, lo asume también. Y entonces por eso es que hoy tenemos, curiosamente, mira, organizaciones criminales en el Congreso. A la fiscal, por su propio, o sea, acá a la fiscal de la Nación no lo está acusando el Congreso, no lo está acusando el Ejecutivo, no lo están acusando los partidos políticos, lo está acusando su equipo de adentro. El equipo que ella creó para que luche contra la corrupción del poder, dice, usted está metida, señora. Entonces, imagínate, y tú eres la lideresa de una organización criminal, de una institución que debe defender la legalidad y el interés público, que debes de perseguir a los delitos, ¿no? Me quedaría Rudecindo, pero no puedo ir a tus desayunos porque trabajo a esa hora, hermano. O sea, pero me quedaría... yo creo que estamos en un momento, y con esto quisiera terminar, un momento de decisión, para decirlo bien groseramente, de desagüeve. O nos desagüevamos, y los que no han querido meterse en política se meten en política y cambiamos este país, o no tenemos derecho a quejarnos. Y el desahueve tiene que ser con esperanza. No, pero por los peruanos sí tenemos esperanza, los peruanos sí podemos salir de esta crisis. Rudecindo Vega ha estado con nosotros, lo dejamos por ahí hoy. Un gusto conversar contigo. Gracias, en serio, Nicolás. Me ha encantado hablar contigo, Rudecindo. Y te felicito por lo que estás haciendo. Escúcheme, la Federación de Construcción Civil, obreros, trabajadores sindicalizados y la Cámara Peruana de Construcción, los empresarios de la construcción, juntos tratando de construir un proyecto común para el país. Fíjense ustedes si eso no tiene valor, si eso no te demuestra lo que es posible hacer cuando se piensa en el país como un destino común. ¿Ah? Extraordinario.